Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse hoy a 30 minutos con Victus, un espacio donde vamos a estar hablando de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y lo estoy acompañando el día de hoy de acá de la sede de Victus en la cálida ciudad de Miami. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la hemodiálisis y su abordaje nutricional. Fíjense, esto es un tema que de verdad es súper interesante porque las estadísticas a nivel global son bien alarmantes. Se habla de que 2.7 millones de personas en el mundo se encuentran en terapia de reemplazo. También vamos a estar hablando de lo que es el abordaje nutricional y lo que es la suplementación a través de la nutrición enteral, como es con fórmulas especiales, en este caso con Enterex Protical, que es una fórmula para requerimientos especiales, alta en proteínas y calorías, baja en sodio y potasio, enriquecida con vitaminas y minerales, ideal para la suplementación de estos pacientes. Por eso el día de hoy nos va a estar acompañando nuestra especialista, la doctora Wilna de la Rosa. Ella es médico pediatra. La doctora ya debe estar conectándose. Vamos a ver si vemos a la doctora por acá. Vamos a ver, se me salió acá la conexión. La doctora, ella es... como les decía, médico pediatra, tiene su especialidad en nefrología pediatra. También es médico ayudante de la unidad de hemodiálisis del Hospital Infantil, doctor Roberto Rey. A ver si vemos a la doctora. A ver. Hola. Hola, ¿cómo está, doctora? Un gusto saludarla. Doctora, como decía, Gracias. gracias por su espacio, por compartir su tiempo. Yo sé que en este momento se encuentra ocupada y que va a compartir su experiencia y su día a día con nosotros en estos 30 minutos con Victus. A ver, doctora, cuénteme. Empecemos a hablar como estamos hablando de la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Un placer, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Victus. Yo muy emocionada de compartir con todos ustedes, sobre todo con muchas personas de No te puedo Latinoamérica pasar. y de aquí de nuestro país. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Ok. Bueno, Caro, mira, te informo un poco. La hemodiálisis es una terapia renal sustitutiva, como su nombre lo dice, sustituye la función que deberían de estar realizando los riñones. Cuando una persona padece una enfermedad renal crónica ya terminal, donde las funciones básicas de sus riñones de excreción, depuración, de todas las sustancias tóxicas de nuestro organismo, no lo pueden dar, no lo realizan. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues hemos de colocar al paciente en una terapia de sustitución renal. Y Claro. una de ellas, porque hay varias terapias de sustitución renal, es la hemodiálisis, donde utilizamos una vía de acceso vascular para poder conectar a nuestro paciente hasta una máquina donde hay un filtro y la sangre va a estar filtrándose, depurándose lo que debería de estar haciendo sus riñones nativos que no lo están realizando. Entonces, esta terapia lo va a estar haciendo por ellos. No, excelente, excelente, doctora. Y cuéntenos, eh, ¿qué tan frecuente, porque se habla de que una gran población está en terapia de reemplazo y en hemodiálisis, pero qué tan frecuente es esto en niños, en adolescentes, ¿no? Que es quizás el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Mira, básicamente nosotros como los nefrólogos pediatras tenemos una gran batalla día a día, porque tú dirás, bueno, en adultos tal vez ya tienen el raciocinio, el entendimiento de Exacto. por qué llegan hasta su etapa terminal. Pero un niño es totalmente diferente. Está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo,
Por ende, depende de la edad del paciente para nosotros poder incluirlos en alguna de estas terapias. Por eso es que la mayoría, el mayor porcentaje de nuestros pacientes en la actualidad en hemodiálisis son adolescentes, porque ya tratamos de que los niños más pequeños estén en la terapia de diálisis peritoneal, que es la más adecuada para el área de pediatría. Bueno, por lo que las estadísticas a nivel mundial han sido muy difíciles de recolectar. ¿Por qué? Porque en países primermundistas tratan de que el niño dure lo menos posible en una terapia sustitutiva renal. Wow. Simplemente el niño padece la enfermedad renal crónica, cae a una etapa terminal y se busca la forma de trasplantar el paciente, que es lo óptimo, es lo adecuado. ¿Qué pasa con nuestros países de Latinoamérica? Que lamentablemente no tenemos tal vez la conducta o la cultura de nación y duramos un poco más, estamos un poco más retardados para poder trasplantar nuestros niños. Y a veces los niños duran un periodo más largo en alguna de estas terapias de diálisis. Por lo que en Latinoamérica, básicamente, por cada millón de niños nacidos vivos, se puede presentar 5.000 niños con enfermedades renal crónica. Ya sabes, es una estadística europea y una estadística Europa, que es uno de los países primermundistas, el continente, tiene países primermundistas, donde básicamente en España se registran alrededor de 10 a 12 pacientes por millón de habitantes. No así en Latinoamérica, donde tenemos incidencia mucho más alta, porque retardamos un poco más en trasplantar nuestros pacientes, lamentablemente. Pero es una estadística muy alta. Y hay diferentes enfermedades, una de las más frecuentes son las glomerulopatías, donde hasta el 5% de los niños que presenten glomerulopatías pueden llegar hasta una enfermedad renal crónica terminal. Wow, es bastante alto y es mucho más de lo que podemos imaginar, porque siempre pensamos en adultos y olvidamos quizás lo que es esta gran población de niños y adolescentes que están atravesando por esto, ¿no? Y hablando un poco más allá, doctora, y sabemos que es el tema más sensible, lo que es el estado nutricional y la prevalencia de malnutrición y desnutrición que ocurre en estos niños. Es sumamente importante que nosotros podamos conocer las estadísticas de nuestros pacientes, tanto en hemodiálisis o diálisis peritoneal, niños que estén en terapia sustitutiva renal, el grado tan elevado de malnutrición que presentan estos pacientes por diferentes mecanismos. Se habla que inclusive de un 45 hasta un 60% de pacientes en terapia sustitutiva renal presentan malnutrición de diferentes tipos. La malnutrición más común en este tipo de pacientes es calórico-proteica. Ok. Ya sabes que el paciente que está en esta terapia tiende a perder muchísimas sustancias, entre ellas las proteínas que son esenciales para nosotros, y por eso disminuimos muchísimo las calorías de estos niños. Por diferentes mecanismos que hablaremos más adelante, ya verás que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta el tipo de nutrición y de suplementación que nosotros le damos a estos pacientes. Sí, no, y totalmente cierto, y sobre todo quizás lo que es el alto catabolismo que presentan los adolescentes, porque también están en pleno crecimiento y sus demandas son muchísimo mayores, y entiendo que cuando puede haber este tipo de problemas de malnutrición y desnutrición, hasta me pueden ocasionar problemas cardiovasculares. Claro que sí. Mira, y esta semana celebramos ayer justamente el Día Mundial del Corazón. Sumamente importante para nosotros que tratamos el niño, sobre todo el pediatra es un especialista integral, donde vemos todos los órganos de nuestros niños. Y ya mi subespecialidad es basada en todas las enfermedades renales. Así el niño que llega a esta terapia sustitutiva renal
específicamente el niño que está en hemodiálisis, es un paciente que tenemos que tener mucho cuidado de otros órganos. Es algo complementario. No solamente me voy a enfocar en la parte renal, sino que también tengo que cuidar su corazón, tengo que añoñar su corazón, tengo que cuidar sus hormonas, su cerebro. Y ese órgano tan vital que es el corazón tiende a tener muchas fallas con los niños de hemodiálisis. Tenemos que un alto porcentaje de nuestros pacientes, te puedo asegurar que actualmente en hemodiálisis nosotros manejamos 18 pacientes, de los cuales la mayoría son adolescentes mayores de 13 años, de 13 a 18 años en su mayor porcentaje, en la cual el 70 al 80% de nuestros pacientes padecen de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Wow. ¿Qué pasa? Que fisiopatológicamente esos niños que están conectados a esta máquina de hemodiálisis necesitan una bomba para que la máquina pueda ejercer una fuerza sobre su corazón para así impulsar, sacar la sangre e impulsar la sangre y devolverla otra vez a la volemia del paciente. En este tipo de bomba, esta máquina que está ejerciendo esta presión, asimismo, el músculo cardíaco del lado izquierdo, la mayoría de las veces, se atrofia. Y tenemos entonces una atrofia del lado izquierdo de mi corazón. Voy a tener hipertrofia de ventrículo izquierdo, puedo tener insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con sobrecarga que pueden llegarme a sobrecarga porque no manejan los líquidos corporales y debo de mantener a ese paciente con una cantidad de líquido, depende de su diuresis residual, qué cantidad va a consumir en su casa, qué cantidad de líquidos en los alimentos debe de consumir. Y todo ese manejo integral, si no lo llevo, si no lo tengo pendiente, entonces puedo sobrecargar el corazoncito de mi niño. Y tengo un alto índice de pacientes que lamentablemente tienen diferentes patologías cardíacas. La más frecuente, lo que te he dicho, hipertrofia del ventrículo izquierdo por el proceso de la bomba que maneja mi máquina de hemodiálisis. Qué interesante, doctora. Y hablando un poco de lo que es el manejo nutricional en estos pacientes, que no solamente ya tenemos un problema renal, sino que se puede sumar a un problema cardiovascular, lo que es el control de volúmenes a la hora de la suplementación, la administración y el cálculo de los requerimientos de estos niños, teniendo en cuenta si vamos a tomar un peso seco, si están edematizados. En su experiencia, ¿cómo maneja o cómo se calcularía el requerimiento nutricional en estos niños para posterior ver qué puedo aportar por la dieta y qué me está faltando para aportarlo a través de una suplementación especial? Sí, mira, te cuento que básicamente, te decía, nosotros tenemos un gran programa, gracias a Dios. En el hospital donde laboro es el único hospital pediátrico de mi país, República Dominicana, donde manejamos las diferentes terapias sustitutivas renales. En ella tenemos un grupo, tenemos especialistas del área de nutrición, donde conjuntamente conmigo y con otro grupo de médicos del servicio de nefrología, tenemos, gracias a Dios, el grupo también de nutrición y de psicología. Manejamos a estos pacientes de forma integral. La parte completo. Exactamente. La parte nutricional, entonces, nos enfocamos básicamente, como tú dices, el control hídrico es sumamente importante. Son pacientes que debemos de enseñarle a manejar el control hídrico en su hogar, porque no estamos todo el tiempo con ellos, sino que orientamos a sus familiares y al niño también lo empoderamos de la parte nutricional, de qué alimento vas a consumir, de qué vas a consumir. Básico para nosotros los nefrólogos es el peso seco. El peso seco es sumamente importante. ¿Qué es el peso seco? Bueno, el peso seco es el peso ideal donde el niño va a estar estable hemodinámicamente, tensión arterial dentro de los límites para la edad. Sabe que nosotros utilizamos percentiles para calcular los niveles tensionales en los chiquitos. Vamos a tener el control de la parte hemodinámica, frecuencia cardíaca, un paciente que maneje cardíaca normal, respiratoria normal. Entonces ese es el peso seco de mi niño.
Y básicamente, entiendo. después que yo finalizo la terapia de hemodiálisis, peso previo cuando el paciente llega a la sesión y peso luego de que el paciente finaliza la sesión. Mi peso seco debe de estar en una balanza hemodinámica al final de mi terapia. Muchas máquinas que se utilizan como la bioimpedancia, donde ya puedo calcular el peso seco, donde me da la cantidad hídrica, los líquidos que el paciente tiene intracorporal, pero básicamente así nosotros manejamos la parte hídrica. El paciente todavía maneja diuresis residual, que es la cantidad de orina que todavía el paciente controla, porque tenemos pacientes en terapias que Ok. todavía orinan y eso es muy favorable, sobre todo para el niño. Sabes que con los niños se nos hace un poco difícil porque tengo mucha sed, quiero juguito, quiero leche y los padres se ofuscan mucho al momento de querer controlar el niño. Entonces nosotros le Sí. enseñamos a manejar esa parte, a controlar esa parte. Si el niño tiene diuresis residual, entonces lo calculo en base a lo que aún mi niño orina. Si orina 500 ml aún en 24 horas, regularmente calculo de 400 a 800 cc por metro cuadrado de superficie corporal. Y esta es la cantidad de líquido que mi niño va a consumir en 24 horas. Si el Wow, niño ¿no? no maneja, o sea, si el niño no tiene diuresis residual, si el niño no orina nada, entonces yo debo de restringir y simplemente va a consumir de 400 a 600 ml en 24 horas por metros cuadrados. Porque logramos estandarizar básicamente. Sabes que es diferente al adulto que si, bueno, si mi ancianito tiene 60 años, pues yo le voy a dar esta cantidad. Yo no, o sea, porque manejo niños que aunque tenga dos niños de 10 años, tengo un niño más pequeño que pesa menos que otro que tenga 10 años, pero es un poquito más grande. Entonces, por eso nosotros nos manejamos muchísimo peso y talla. Eso es vital para el pediatra. Claro. Manejar sobre todo líquido con peso y talla. Entonces, esa es la parte hídrica. De la parte ya suplementaria, yo entonces debo de manejar básicamente cuáles nutrientes y qué cantidad de nutrientes debe de consumir este niño. Básicamente, un niño en hemodiálisis va a necesitar 35 kilocalorías por kilo día. Es Todo bastante. nutriente es por kilo. Ujú, sí. Y más un chiquito, como tú dices, que necesito que este niño crezca, que se me desarrolle, un niño que tiene alteración óseo-mineral, que tiene alteración hormonal, que lamentablemente cuando su enfermedad renal llega muy temprana edad, es un niño que no crece mucho, es un niño que descontrola por la acidosis metabólica su hormona de crecimiento, entonces va a consumir, a pesar de esto, consume mucha energía y por ende necesito administrarle esto en la suplementación, porque cada terapia de diálisis, no sé si sabes y si el público sabe, que básicamente los niños hay que dializarlo 3 veces a la Sí. semana, interdiario, y sobre todo si el niño no tiene diuresis residual, si ya no orina nada, si está hipertenso, si no maneja mucho volumen, necesita 3 terapias a la semana durante 4 horas. Tengo 12 horas de la semana a ese niño en hemodiálisis, Ujú. perdiendo sodio, perdiendo proteínas, perdiendo calcio, perdiendo minerales. Minerales, exacto. Debo de suplementarlo. Y es un niño que casi no quiere comer, que si tengo un niño urémico, los niveles de urea muy altos, muy elevado, entonces mi niño va a perder la intención, el querer comer, quiere estar durmiendo, es un niño que está rezagado, por lo que entonces debo de tratar de suplementarlo. Debo de darle por lo menos una cantidad de proteínas que sea balanceada y que sea de alto valor biológico y que por lo menos se pueda controlar de 1.1 gramos por kilo día de proteínas, Sí. básicamente. Por eso, doctora, y en su experiencia, entiendo que ustedes han hecho una labor hermosa con estos niños y también están protocolizando un estudio en el centro.
que utilizando Enterex Protical, que como bien les decía al principio, es una fórmula que es hipercalórica, es hiperproteica, permite manejar a medida, puedo manejar el volumen de líquidos y aparte me aporta todos esos nutrientes como vitaminas y minerales que son perdidas por la diálisis. Y precisamente por ser hipercalórica puedo manejar ese volumen y puedo ir jugando por calorías por cc, bien sea con una preparación normal o una preparación más densa. Así En su experiencia, y me encantaría que me hablara un poco de ese trabajo que están haciendo. Entiendo que, como usted al principio decía, es un trabajo multidisciplinario. No solamente hablamos de la suplementación nutricional, sino también incorporamos lo que es la parte de ejercicios en estos pacientes que no solamente mantienen animado al niño, porque es difícil, un adulto puede entender, bueno, tengo que hacerlo 3 veces a la semana o hasta 3, 4 horas, pero un niño o un adolescente que lo que quiere es estar jugando o estar con sus amiguitos y no puede hacerlo, creo que es un trabajo global y es un trabajo multidisciplinario donde no solamente el suplemento cumple una función importante de cubrir todo lo que son los requerimientos nutricionales, sino también eso que va de la mano con el ejercicio. Me encantaría que nos conversara un poco y a todas las personas que nos están escuchando que se sepa y ser eco de ese trabajo tan hermoso que están realizando en el hospital. Sí, mira, gracias a Dios, el año pasado tuvimos el chance, gracias a Victus y a una cadena hermosa de muchas personas aquí en el país que nos apoyaron y nos dieron el aporte con el Protical Enterex, que fue magnífico para nuestros niños. Realizamos un estudio con los pacientes de hemodiálisis donde abarcamos el total de los pacientes suplementándolo. Fue un antes y un después de la suplementación. Invitamos a todas las personas que me están escuchando que realizamos un webinar hace pocos meses del estudio a que puedan ir a la página de Victus a verlo. Pero bueno, les cuento un poquito. A estos niños tomamos medidas previa al estudio, fueron 3 meses de suplementación, medimos niveles de albúmina que son sumamente esenciales para nosotros, medimos niveles de colesterol, de triglicéridos, toda una parte bioquímica de nuestros niños, así también de la parte de hemograma, la parte hematológica. Pesamos al niño, calculamos peso seco, índice de masa corporal, tomamos medidas de los pliegues, de las circunferencias y vimos y nos dimos cuenta que el 80% de nuestros niños estaban en caquexia. Escúchame bien, ya sabes. Muchísimo el porcentaje. No simplemente malnutridos, teníamos niños caquéxicos. Pues iniciamos la suplementación, todo calculado el requerimiento, como te decía, de este niño por las calorías que había que agregarle, las proteínas y todo eso. Pues suplementábamos al niño oral con nuestro Protical, lo preparábamos medidas que eran justas para cada niño, para los niveles de calorías que necesitaran, y lo suplementábamos intradiálisis. Eso es sumamente importante, porque fue un punto clave para nosotros en este proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando los niños se van a casa, nosotros no tenemos las medidas, los padres tal vez no tienen la medida justa de que el niño se lo consuma, no me gusta, le hacen cara, no lo quiero, pero ya en la unidad, cuando el niño estaba en la diálisis, nosotros le dábamos el suplemento y los niños se lo tomaban, ya sabes, le encanta. Es delicioso, no es por nada, pero de verdad, aquí tengo una lata y es delicioso. Sí, y eso hacía la diferencia con otros suplementos que habíamos utilizado, el sabor, porque le gustaba mucho. Inclusive tomamos en cuenta si tenían o si presentaban algún tipo de sintomatología y fue la minoría la que presentó síntomas de náusea, dolor abdominal, en fin. Al terminar los 3 meses, cada fin de mes tomábamos medición de nuestros pacientes. Medíamos los pliegues, medíamos, tallábamos, pesábamos, íbamos viendo tú no te puedes imaginar lo emocionante que fue para nosotros. Fuimos viendo el cambio del niño. Pero aparte de suplementar el niño, también agregamos ejercicios de resistencia durante las sesiones de hemodiálisis. Iba un doctor
que nos ayudó muchísimo, médico del deporte, el cual organizó unos ejercicios para los niños mientras estaban sentados. Mucha gente nos decía, pero ¿cómo va a hacer el niño ejercicio estando sentado, la fístula, conectado a la máquina? Nosotros lo vamos a lograr. Pues con la otra mano el niño realizaba sus ejercicios, levantaba sus pesitas, hacía ejercicio de miembros inferiores, y ya sabes que fue emocionante. Y ya ellos, desde que llegaban a la unidad, buscaban sus pesas, estaban activos, estaban despiertos. Era un antes. Antes del estudio, los niños dormían mucho, estaban cabizbajos, luego estaban emocionados, se le veía el interés, dame la proteína, yo quiero un poco más. No, no te toca, pero quiero más. Siempre me Es decían. adictivo. Y No, vimos que al final de 3 meses, nuestro estudio fue impresionante. El cambio no simplemente físico de nuestros niños, sino también emocional, psicológico, del padre y del niño también. Así que 100% recomendado es el suplemento que nosotros utilizamos, que gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos en nuestro hospital. Y bueno, queremos continuar siempre, es la vanguardia continuar con este tipo de programas, porque los niños vimos totalmente la diferencia. no, y qué interesante, ¿no? Que hayan tomado la vanguardia y protocolizar esto. Esperamos próximamente ya tener su publicación. Apenas la tengamos, evidentemente va a ser difundida lo que ha sido este estudio en estos niños y de verdad yo vi las fotos del antes y que los niños así dormidos y no querían nada y ya después con su suplemento, con sus ligas, haciendo su ejercicio y yo creo que es global, esto no solamente es un trabajo de nutricionistas, de fisiatras, de los médicos, sino también es un trabajo de los padres que deben trabajar en conjunto. Por ahí veía lo de la educación de los padres. De verdad, es importante que el profesional de salud no solamente le explique al padre lo que es la condición que está teniendo su niño, sino de la importancia de lo que es la nutrición y de las consecuencias que podría traer si el niño no se encuentra bien nutrido. Por acá tengo alguna pregunta. Si la suplementación fue solo en la unidad o diariamente, doctora. Sí, la suplementación fue solo en la unidad. Básicamente, el 95% de nuestros pacientes acuden 3 veces a la semana durante 4 horas. Son 12 horas de sesiones. Nosotros lo que hicimos fue calcularle el suplemento que necesitaba para llegar hasta un tope donde nosotros queríamos llevarlo, de peso, de masa corporal, de masa magra. Por lo que suplementábamos solamente para tener el control de que el paciente lo consumiera, de que no le dieran extra la cantidad de líquidos que él no necesita, porque sabes que no íbamos a tener el control, pero sí fue solamente durante la terapia de diálisis. Y ahora en su recomendación, en su experiencia, si tenemos un padre que, bueno, que tenga un niño adolescente que está atravesando por esta condición de hemodiálisis, el padre es bien atento, ¿usted recomendaría continuar este tratamiento en su hogar, en su casa, explicarle cómo lo va a preparar, a qué dilución lo va a preparar? Porque lo bueno es la versatilidad de la fórmula que me permite, como lo dije al principio, hacerlo más denso o menos denso en un mismo volumen de líquidos, ¿no? Aportando mayor cantidad de proteínas y calorías. ¿Usted recomendaría quizás a este padre, mire, si puede comprar el suplemento, puede consumirlo en su casa? Sí, claro, 100%. Eso estamos realizándolo desde que finalizamos el proyecto, el estudio. Estamos orientando a los familiares, indicándole a los familiares de continuar con la suplementación. Como les dije al principio, nosotros tenemos un grupo donde somos especialistas, nutricionista, el nefrólogo, más el psicólogo, donde intervenimos a estos chicos. Entonces ahí el nutricionista lo que realiza básicamente es indicarle a los padres, pero involucrar al niño, porque en su mayoría Claro. es adolescente, involucrar al adolescente, al niño, en decirle qué cantidad de alimento vas a consumir, que tiene agua, que tiene mucho potasio, que no puedes comer, y qué suplemento y qué cantidad de suplemento vas a dar básicamente. Y 100% recomendado. O sea, para nuestros pacientes fue totalmente demostrado que menos del 5% presentó efectos secundarios por el suplemento.
O sea, por eso Excelente. nosotros lo recomendamos muchísimo y porque vimos la gran diferencia. Tengo acá algunas preguntas, doctora. Ya nos están haciendo preguntas. Incluso tengo una que nos dicen, en los niños con caquexia, las 35 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿cómo se les calculó? ¿Se les fue dando progresivamente? Sí, ¿Cómo se calculó excelente. el aporte calórico en estos niños con caquexia? Asimismo, el aporte calórico fue progresivamente, porque no puedes de golpe o desde el inicio querer alcanzar a este niño que Ujú. lleva mucho tiempo en malnutrición. Por eso fue progresivo. Hasta nosotros tener un tope, iniciamos en algunos niños a 15 gramos por kilo, las proteínas y las kilocalorías fuimos manejándola hasta llegar al tope a donde queríamos llevar el niño. Por eso cada mes nosotros pesábamos a nuestro niño, calculábamos otra vez, veíamos la masa muscular cómo estaba, le tomábamos muestra de los pliegues, la circunferencia, porque fue algo progresivo. Claro. Y ahora, doctora, también me preguntan lo que son las proteínas. ¿Cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso se consideraron para el estudio? Bueno, creo que 20 eso gramos, también. 20 20 gramos gramos. de proteína, sí. Era lo que considerábamos y también las proteínas, como le dije, con las kilocalorías fue progresivo. Las proteínas no fue un manejo que ni era igual para todos. Individualizamos cada niño, porque cada niño tenía requerimientos diferentes. Entonces iniciamos dependiendo de lo que me requería ese niño, hasta alcanzar los niveles. Excelente. No, excelente, doctora. Yo creo que esto es un tema que a todos nos apasiona y que es tan importante y tiene tantas aristas y tanto contenido que no nos llevaría solamente 30 minutos, sino nos llevaría una hora conversar de este. No sé si tienen algunas otras preguntas, sin embargo nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos respondiendo a sus preguntas. No, ya no sería en vivo, pero sí se las haríamos llegar. Doctora, no sé si también podemos contar con su participación para responder ciertas preguntas. Claro. Me creo que tienen muchas personas habrán quedado con algunas interrogantes y como les decía, una vez más, darle las gracias por esta hermosa labor que está haciendo con estos niños, que de verdad que debe ser súper apasionante ver cómo se recuperan y espero tenerla próximamente y nuevamente, bien sea en un live o en un webinar, compartiendo todas estas experiencias con los demás profesionales de la salud. Doctora, muchas gracias, no le quito más tiempo, sé que está trabajando, gracias a todas las personas que se conectaron, muchos amigos, muchos saludos de República Dominicana, Ecuador, de Venezuela, hay mucha gente conectada enviándoles saludos también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias y yo encantadísima. Cualquier invitación, esto me apasiona muchísimo. Tengo varios años ya trabajando con estos chicos y bueno, es lo que amo. Así que yo encantada y cualquier duda, cualquier pregunta, no duden, yo estoy aquí para responderla. Gracias, doctora. Cuídese muchísimo y gracias a todos por participar en 30 minutos con Victos. Gracias a Bye. ti. Bye bye. Bye bye.